Muy bien. Bueno, como les decía, es una alegría poder participar, ¿no? Es bueno que se presenten este tipo de temas, ¿no? Temas que nos van a edificar en la doctrina y en la fe. Bueno, vamos a hablar en esta noche acerca de la naturaleza de Jesús. Realmente es posible que Jesús pueda ser divino y humano al mismo tiempo, porque cuando hablamos de una realidad divina y una realidad humana, pareciera que son dos cosas contrarias, ¿no? Diferentes. Es como querer mezclar el agua con el aceite. Sin embargo, eh, la Biblia tiene declaraciones contundentes tanto sobre la naturaleza humana como sobre la naturaleza divina de Jesús. Sin embargo, siempre es bueno intentar, ¿no? Explicar, basándonos lógicamente en la Biblia, explicar cómo funciona esto, ¿no? Cómo Jesús, siendo divino, puede ser a la vez humano, ¿no? Cómo se pueden relacionar estas dos naturalezas en una sola persona. Nosotros siempre vamos a tener la idea en la mente de que Dios es divino y nosotros somos humanos, ¿no? Y el gran misterio en una sola persona, la persona de Jesús, ¿cómo puede ser esto, ¿no? Este es el tema que vamos a tratar entonces en esta oportunidad. Bien, eh, vamos a hablar entonces de Jesús como Dios y como hombre. Bien, vamos a ampliar aquí la pantalla. Ahora sí. Entonces, bien, este tema lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? La primera, que habla de la humanidad de Cristo, y la segunda, de la divinidad. Y al final, a manera de conclusiones, vamos a mencionar, ¿no? Cómo estas dos naturalezas pueden estar relacionadas en una sola persona. Bueno, la Biblia da por hecho en realidad la verdad de la naturaleza humana de Cristo. Es decir, la Biblia no intenta explicar con argumentos teológicos que Cristo fue humano, ¿no? Cuando se encarnó fue plenamente humano. Hay declaraciones contundentes, ¿verdad? Pero no tenemos explicaciones en detalle de cómo puede ser esto. El apóstol Pablo es uno de los escritores bíblicos que más habla acerca de estos temas, ¿no? Teológicos. Por ejemplo, para citar dos textos, hablando de la humanidad de Cristo, en Gálatas 4:4, el apóstol dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bueno, nacido de mujer, ¿no? Ser humano, porque todos los que nacemos de mujer somos seres humanos. En el caso de Jesús, su nacimiento fue milagroso. Sabemos que María fue concebida por un milagro, ¿no? El Espíritu Santo produjo el milagro de la concepción en María. Sin embargo, Jesús tuvo o nació, ¿no? Como resultado de la gestación natural de María. Es decir, todos los caracteres, ¿no? Que hereda, todas las propiedades, diríamos, que hereda una madre al hijo, aconteció con Jesús. Jesús heredó de María, no de un padre, porque él no tuvo un padre terrenal, sino solamente de María en este caso. Llámese características físicas, el carácter, características que uno hereda de sus padres, ¿verdad? Entonces Jesús seguramente
se parecía a María, ¿no? Como un hijo se parece un poco, por lo menos, a la madre. O de repente también hubo algún parecido de Jesús con los antepasados de María, ¿no? Con los padres de María. A veces ocurre, ¿no? Que el hijo se parece más a los abuelos. Bueno, de alguna manera, hablando de la parte física, Jesús heredó las características físicas de María, el color de piel y otras características. Romanos 1:3 dice de una cierta familia y linaje, ¿no? O sea, Jesús también tuvo una familia, tuvo antepasados, ¿no? Tuvo una madre, como dijimos, tuvo un padre, aunque no fue el padre biológico, ¿no? Pero fue su padre José, tuvo abuelos, Jesús también tuvo hermanos, en este caso hermanastros, ¿no? Por parte de su padre José, seguramente otros familiares más, ¿no? Algunos no los menciona la Biblia, tuvo primos, como el caso de Juan, ¿no? Que fue primo, es decir, Jesús tuvo una familia, como cualquier persona que tiene una familia, un linaje, ¿no? Antepasados. Bueno, la Biblia entonces nos da de manera clara evidencias de que Jesús realmente fue un ser humano, ¿no? Como cualquier otro ser humano. La Biblia habla de su nacimiento, que aconteció en Belén, nos describe el lugar específico, el nombre de los padres, nos relata la historia de su nacimiento, así como podríamos escribir la historia de cualquier nacimiento, ¿no? De un niño. También nos habla de su vida, es la biografía que presenta la Biblia, ¿no? Del ministerio de Jesús, que aconteció allá en Palestina, nos relata la muerte, ¿no? Si cuando uno hace una biografía menciona el nacimiento, algunos eventos importantes, o se menciona la muerte también del personaje, ¿no? La Biblia también relata de la misma manera. También este texto de Mateo 13, 55 y 56 menciona a los hermanos de Jesús y menciona incluso 4 nombres, ¿no? Jacobo, José, Simón, Judas. O sea, es específica la Biblia, ¿no? Para confirmar que Jesús también tuvo hermanos y hermanas. También hubo mujeres, aunque no menciona la Biblia los nombres, pero en esos tiempos también las familias eran numerosas, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que estos eran hijos de José, que él cuando se casó con María ya tenía estos hijos, eran hermanos mayores a Jesús. Bueno, pero también la Biblia menciona rasgos de la humanidad de Cristo, rasgos que evidencian que realmente fue un ser humano. Jesús comía como cualquier ser humano tiene esa necesidad, ¿no? Él dormía, ¿por qué? Necesitaba recuperar las fuerzas físicas, él tomaba tiempo para dormir, se cansaba también como un ser humano se cansa. Recordemos que Jesús nació en un momento cuando el pecado ya había afectado a los seres humanos y Jesús también sufría estas consecuencias, ¿no? Crecía, él, la Biblia dice que él como cualquier niño se desarrollaba físicamente, mentalmente, ¿no? También él preguntaba, o sea, no es que él sabía todo de hecho, ¿no? Él fue aprendiendo, aprendió de María, aprendió de otras personas, él fue aprendiendo, ¿no? Tuvo tristeza también, tuvo ansiedad, angustias, ¿no? La Biblia relata momentos así que como todos pasamos, también fue tentado, como todos somos tentados, tuvo hambre, ¿no? Y entonces tuvo sed, es decir, las características propias, tanto físicas como otras necesidades que tenemos todos los seres humanos. Filipenses 2:7, este pasaje es muy importante para hablar de la naturaleza humana de Jesús, ¿no? Solamente
tomé esta frase, ¿no?, que me parece importante, cuando dice hecho semejante a los hombres. O sea, Jesús dejó, digamos, la realidad del ambiente divino, ¿no? Se hizo hombre igual que nosotros, ¿no?, semejante a los hombres, excepto sin pecado, agrega 2 Corintios 5:21. Es decir, miren esta declaración, semejante a los hombres. Ahora, ahí viene la pregunta, más adelante vamos a discutir un poquito. 100% semejante a nosotros, ¿no?, idéntico a nosotros. Aquí hay una frase también importante, excepto sin pecado. Nosotros somos todos pecadores, ¿no? Jesús no tuvo pecado. Entonces, ¿habrá alguna diferencia entre la naturaleza humana de Jesús con la nuestra? Bueno, una naturaleza humana sin pecado. Hablemos, este es el tema tal vez más complejo, ¿no? Más que ha traído también muchos problemas, incluso problemas teológicos dentro del seno de la iglesia. En Hebreos 4:15 dice, Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bueno, de este texto podemos deducir algunas verdades. Primeramente, ¿podía pecar Jesús? Sí, porque no hubiera habido necesidad de sufrir tentaciones si es que Él no hubiera podido pecar. Porque también hubo ciertas opiniones, especialmente de algunos teólogos, en ciertos momentos de la historia de la Iglesia Adventista. Estoy recordando el famoso tiempo del Congreso de Minneapolis en 1888, donde aparecen Jones y Waggoner, ¿no? Dos teólogos con temas interesantes como la justificación por la fe, pero no todo lo que ellos hablaban era también correcto, ¿no? Ellos dijeron, por ejemplo, que Jesús no podía pecar. Bueno, esa fue una declaración que ellos hablaron, ¿no? Pero hablemos un poquito de cuál fue la naturaleza de Jesús cuando Él se encarnó. Aquí tenemos estos términos, prelapsaria. Cuando decimos lapsaria, este término quiere decir caída, ¿no? Está tomado ¿no? Eso sería prelapsaria. Poslapsaria es después después de la caída. Antes del pecado, poslapsaria después del pecado. Ahora, ¿cómo era Adán antes del pecado? Antes de la caída. ¿Cómo era su naturaleza? Bueno, en primer lugar, Adán pero una vez que pecó, ¿no? Entonces su naturaleza después del pecado, ahora sí tenía tendencia al pecado, inclinación al pecado. La pregunta es, cuando Jesús vino a esta tierra, ¿con cuál de estas dos naturalezas se encarnó? ¿Prelapsaria o poslapsaria? Es decir, cuando Jesús vino a esta tierra, ¿tenía tendencia al pecado o no tenía tendencia al pecado? ¿Verdad? Bueno, en realidad, cuando Jesús se encarnó, Él se encarnó con la naturaleza prelapsaria en parte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Él no tenía tendencia al pecado, igual que Adán. ¿Podía pecar? Sí. Adán también pecó, sin tener tendencia al pecado.
Pero había una diferencia de Jesús en relación al Adán prelapsario. Es decir, Adán no tenía tendencia al pecado, pero su naturaleza era pura y perfecta. En cambio, Jesús, cuando se encarna, ya habían pasado 4.000 años de pecado. Es decir, los efectos del pecado sobre la realidad y la naturaleza humana ya habían traído consecuencias. Entonces Jesús se encarna, toma la naturaleza afectada por el pecado, ¿no? Afectada por el pecado después de 4. Entonces Jesús no fue exactamente como Adán, pero tampoco fue como Adán, porque Adán después del pecado tendencia, una naturaleza. Entonces podríamos decir que Jesús sí se encarnó con una naturaleza única, una naturaleza única. Bueno, la pregunta es ahora, ¿no? ¿Eso significará que Jesús tenía ventaja sobre nosotros? Bueno, cuando la Biblia habla, hemos visto este texto ahí de Hebreos, que él fue tentado en todo. En realidad, ningún ser humano sufrió las tentaciones en la magnitud que Jesús sufrió. Es decir, ninguno de nosotros ha enfrentado la realidad de las tentaciones que Jesús ha enfrentado. Entonces, no podríamos nosotros hablar de ventaja aquí, ¿verdad? Al contrario, ¿no? Jesús resistió y venció tentaciones en realidades, en situaciones bien diferentes a las nuestras. Un ejemplo, Jesús fue tentado para utilizar su poder divino en vanagloria propia, ¿no? En beneficio propio. Nosotros no somos tentados así porque no tenemos esa naturaleza divina que tenía Jesús. Bueno, hablemos un poquito ahora de la divinidad o la deidad de Cristo. Hay algunos títulos que se mencionan en la Biblia que destacan la divinidad de Jesús. Por ejemplo, el título Mesías, que también se traduce como Cristo. Este título, que fue el nombre que se utilizó para anunciar, ¿no?, al Redentor, al Hijo de Dios que iba a nacer, destaca la divinidad. El Mesías, de hecho, para los judíos era Dios que iba a venir a libertar a su pueblo. Entonces, cuando la Biblia le da este nombre, este título a Jesús, simplemente está diciendo que Él es Dios, ¿verdad? Él es divino, plenamente divino. Él es el Mesías, el enviado de Dios. Otro título muy común que se le asigna a Jesús es Señor. El término Señor en el contexto en el que se usa en el Nuevo Testamento es un título que reconoce la divinidad. No era cualquier persona llamada Señor. Hoy día usamos este término de otra manera, ¿verdad? A cualquier persona le decimos Señor. Pero en la época del Nuevo Testamento, este era un título en griego, el Kyrios, ¿no?, que solo se le daba a Dios. Recordemos que en la época de los apóstoles, en la época del apóstol Juan especialmente, los emperadores también se atribuyeron este título, ¿no?, porque ellos creían ser dioses. Entonces ellos se hacían llamar el Kyrios, ¿no?, el Señor también, usurpando, ¿no?, ese título que solo correspondía a un ser divino. Otro título importante que se usa es Hijo de Dios. Esta expresión destacaba la divinidad y a Jesús se le da este título en muchas oportunidades, ¿no?, a lo largo del Nuevo Testamento. Así como estos títulos, que son algunos ejemplos, ¿no?, destacan, de hecho, el reconocimiento de la Biblia de que Jesús fue totalmente divino. Pero también hay
algunas otras expresiones que confirman esto, ¿no? Estas son algunas. Jesús como Dios. Hebreos 1 dice, tu trono, oh Dios. Es decir, hablando de Jesús, le llama Dios, ¿no? Directamente Dios. En San Juan 1:1 dice, el verbo era Dios. Hablando de Jesús, era Dios. Incluso el término verbo ya tiene una connotación de origen divino, ¿verdad? Porque el verbo era la fuente de la vida, ¿no? El logos, en el contexto griego, ¿no? Era la fuente de todo. Entonces Jesús es el verbo y Él es Dios. San Juan 6:35 también es un ejemplo donde se menciona esta expresión, el yo soy, que Jesús mismo utilizó muchas veces. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy la sal. Y este título en realidad, ¿no? Esta expresión, el yo soy, en el contexto del Antiguo Testamento solo se atribuía a Dios, ¿no? A Dios. Bueno, algunas conclusiones. En primer lugar, Jesús tomó la naturaleza humana para realizar el plan de salvación. O sea, hubo una necesidad, ¿verdad? ¿Por qué Jesús tomó la naturaleza humana? Pues porque había un plan. Y la única manera de concretar este plan de salvación era que Dios se haga hombre para morir, porque como Dios Él no puede morir, pero sí tenía que ser hombre para morir, pero no cualquier hombre, ¿no? El Dios hombre para posibilitar la salvación de los seres humanos. Al encarnarse, tomó una naturaleza única, como estuvimos viendo, sin tendencia al pecado. Y vale un pequeño comentario aquí, ¿verdad? Porque hace varios años atrás, por la década de 1950, apareció un teólogo, Milian Andreasen, ¿no? Que él decía que Jesús sí tenía tendencia al pecado, ¿no? Que esa era su naturaleza, que tenía naturaleza pecaminosa. Y de esa opinión de Andreasen se han tejido, ¿no? Una serie de conceptos teológicos que hasta hoy día muchos grupos disidentes toman como bandera, ¿no? Esta opinión de Andreasen de que Jesús sí tenía tendencia al pecado. Bueno, este es un tema, ¿no? Amplio. Sin embargo, la hermana Elena de White tiene citas precisas, claras, y no hay por dónde perderse, de que ella dice claramente que Jesús no tenía tendencia al pecado. Su naturaleza era única. Bueno, otra conclusión. Jesús fue al mismo tiempo verdaderamente divino y verdaderamente humano. Hasta puede ser en cierto modo un misterio, ¿no? Porque no es fácil explicar de manera sistemática, ¿no? Esta realidad, ¿no? Como dije al principio, lo divino pareciera que excluyera lo humano y lo humano pareciera que excluyera lo divino. Por eso hubo tantos problemas teológicos en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Mucha gente aceptaba la divinidad de Jesús, pero rechazaba su humanidad. Y otros, al revés, ¿no? Creían que Jesús era solamente humano, pero no divino. Entonces se tejieron una serie de conceptos que crearon grandes problemas teológicos, ¿no? Hasta tuvieron que hacerse concilios, ¿no? Para debatir. Bueno, pero la Biblia da por hecho de manera contundente que en Jesús sí hubo verdaderamente las dos naturalezas en una sola persona. Jesús no usó su divinidad en beneficio propio en su lucha contra el mal. Es decir, Él vino para darnos ejemplo de que en la realidad humana, en comunión, en dependencia de Dios, podemos vencer el pecado. Y finalmente, al resucitar,
Jesús conservó la naturaleza humana. Cuando Él resucitó, se mostró a los discípulos y ellos lo tocaron, ¿no? Es decir, claramente Él no era un espíritu nomás, ¿no? Sino era realmente con carne y hueso, ¿no? Entonces, Él conservó y lo conservó por amor a la humanidad, ¿no? Y lo va a conservar. Ascendió al cielo como el Dios hombre. Entonces, qué milagro extraordinario, ¿no? Jesús se hizo hombre y Él conserva esa naturaleza a través de la eternidad, ¿no? Para recordarnos el gran amor que Él tuvo por sus hijos, por los seres humanos. Bueno, es verdad que el tiempo no permite, ¿no? Entrar en muchos detalles, pero de manera resumida estamos diciendo que Jesús realmente fue y es divino, porque nunca Dios puede dejar de ser Dios, aun cuando se encarnó, aun cuando su naturaleza divina fue velada, pero seguía siendo Dios. Y plenamente humano también, porque Él tenía que ser plenamente humano, no solo para ser humano, ¿no? Sino ser humano para poder lograr el plan de salvación. Bien, quizás si hay tiempo, ¿no? Para algún comentario más, voy a dejar con Cristian que pueda continuar. Listo, pastor. Sí, gracias. La verdad que estaba muy lindo, muy hermoso el tema. Y comúnmente, pastor, le comento que hacemos las preguntas al final, ¿no? Hay algunas preguntas y nos gustaría que nuestros amigos igual vayan escribiendo en el chat de Zoom si tienen alguna pregunta o duda. Pero, pastor, la verdad que tal vez aclarando, ¿no? No se escuchó un poco, creo que hubo un corte entre la naturaleza del hombre, ¿no? Antes y después el pecado. No sé si se podría volver a recalcar. Sí, quizás para, para aclarar un poquito esa idea, ¿verdad? Lo que mencionamos es que Adán fue creado con una naturaleza perfecta, no tenía tendencia al pecado, ¿verdad? No conocía esa realidad de la pecaminosidad, ¿no? Entonces, Adán fue creado así. A eso le llamamos la naturaleza prelapsaria, o sea, antes de la caída, antes del pecado. Después del pecado, Adán tuvo otra realidad. Ahora su naturaleza ya era con tendencia al pecado, su inclinación al mal, ¿no? Esta era la realidad. Y los hijos de Adán ya nacieron con esa naturaleza pecaminosa, con tendencia al pecado. La pregunta era si Jesús, cuando se encarnó, cuando tomó la naturaleza humana, tomó la naturaleza de Adán antes del pecado o después del pecado. Bueno, de eso se ha discutido mucho. Algunos dicen, no, antes del pecado, porque él no tenía tendencia al pecado, Jesús igual, ¿no? Y otros dicen, no, Jesús se encarnó con la naturaleza después del pecado de Adán, porque Jesús también tenía tendencia al pecado, igual que Adán. Esa fue la opinión de este teólogo Milian Andreasen, ¿no? Que lo había mencionado. Bueno, de esto, después de un gran debate teológico, la Iglesia tomó una línea, ¿no? Entonces, basándonos en declaraciones de Elena de White también, la Iglesia dice, ¿no? Que Jesús no tuvo exactamente la naturaleza de Adán antes del pecado. ¿Por qué? Porque Jesús heredó los 4.000 años de efectos del pecado que Adán no tenía. Es decir, Jesús nació asumiendo los efectos negativos del pecado en la naturaleza humana, lo que Adán no tenía. Pero fue igual que Adán
en el sentido de que no tenía tendencia al pecado. Es decir, Jesús tuvo una naturaleza única. Y lo que dijimos es que eso no fue una ventaja, ¿no? Porque la Biblia es bien clara al decir que él fue tentado mucho más todavía de lo que cualquier ser humano puede soportar tentaciones. Ese es el detalle al que me refería. No sé si quedó claro, se escuchó. Sí. Ahora sí, Pastor. Una sola pregunta más, Pastor, que nos hace mediante el Facebook. Se basa en un comentario de nuestro amigo Levin y dice: hoy día, aún dentro de la iglesia adventista, han surgido personas que niegan la divinidad del Señor Jesús y afirman que el Espíritu Santo no hace parte de la deidad, sino que es como una fuerza. ¿Qué se podría decir al respecto, Pastor? Tal vez acá enfocándonos en el aspecto de la deidad. Es verdad, surgen en el tiempo, siempre han surgido, ¿no? Opiniones corrientes. Había mencionado que en los primeros siglos de la iglesia cristiana ya había este tipo de debates, cuando se cuestionaba, por ejemplo, la naturaleza divina de Jesús, ¿no? Y otros cuestionaban la naturaleza humana. Actualmente también, ¿no? Hay vientos que proclaman, ¿no? Que Jesús no es divino o que Él fue creado. Otros también hablan del Espíritu Santo como solamente una fuerza, ¿no? De una energía que viene de Dios, pero no un ser personal. Algunos aceptan que Jesús es divino, pero no el Espíritu Santo, ¿no? Eso, a ellos se les ha llamado binitaristas, ¿no? Porque no aceptan la Trinidad. Otros aceptan solamente a Dios el Padre, dicen, y que el Hijo fue creado y el Espíritu Santo es una influencia, una fuerza. Entonces, son unitaristas, ¿no? Por asignar un nombre. Bueno, la Biblia pues tiene también muchas evidencias, ¿no? De que Jesús es plenamente Dios. Es una corriente, como les dije, en el tiempo de los primeros cristianos apareció Arrio negando la divinidad de Jesús, el famoso Arrio. Es un Dios creado prácticamente. Y han surgido también, y surgen, ¿no? Este tipo de opiniones, ¿no? Negando la Dios. Pastor, gracias, muchas gracias por el espacio. Bien, hola. Creo que al final se entrecortó un poquito, eh, pero vamos a estar dando más detalles sobre esos temas. Nuevamente, gracias, Pastor, por este espacio. Ahora vamos a pasar al siguiente tema. Acá vamos a compartir y vamos a hablar acerca de los hechos históricos, acerca de Jesús de Nazaret. Acá yo voy a compartir esta parte. Vamos a hacer unas modificaciones, unos segundos. Ya. Entonces, acá el tema titula Evidencias históricas acerca de la existencia de Jesús de Nazaret. La verdad, como les estaba comentando, muchas personas llegan a decir que la Biblia no es más que una fábula, algo que fue inventado para que el ser humano pueda tener leyes que rijan su conducta. Es decir, que tanto la iglesia como la persona de Jesús fue una invención de la iglesia primitiva.
Pero acá vamos a hacer un estudio más histórico acerca de Jesús de Nazaret. Es por mi persona Cris en Cuba. Jesús de Nazaret, más conocido en ese entonces por Yeshua ben Yosef, que significa Jesús, hijo de José. Como también dijo el pastor Vallejos, era conocido como Cristo, que deriva de la palabra griega Cristo, y Mesías, que deriva de la palabra hebrea Mesaya, que significa ungido. Entonces era conocido como el ungido, aquella persona de la cual las profecías tanto de Isaías y del Antiguo Testamento hablaban y mencionaban que iba a venir a libertar al pueblo de Israel. Entonces, tanto el pueblo de Israel, el pueblo judío, los fariseos y muchos más esperaban este ungido, esperaban este Mesías. Y Jesús, viendo un poco el contexto histórico, Jesús nació entre el imperio del emperador Octavio Augusto, que comenzó en el 27 a.C. y culminó en el 14 después de Cristo, y llevó a cabo su vida y su ministerio durante el imperio del emperador Tiberio, que consta entre el año 14 al 37 después de Cristo. Como les dije, muchas veces podemos tomar a Jesús como algo que fue inventado, pero si nos vamos a historiadores no cristianos de la antigüedad, o sea, los contemporáneos de Jesús de Nazaret, es una evidencia muy clara de que Jesús sí existió. Por ejemplo, si hablamos de Tácito, acá lo podemos ver, fue un historiador romano muy conocido en la época, quien escribió su más grandiosa obra, Los Anales, que nos habla acerca de la historia del pueblo romano desde el año 14 después de Cristo hasta el año 68. Él hizo una descripción de Jesús, acá les voy a leer, dice, por tanto, para callar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos que el vulgo llamaba cristianos. Acá podemos notar que Tácito, un historiador no cristiano, un historiador pagano, habla de un grupo llamado cristianos, odiado por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio, del cual mencionamos, fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Sofocada momentáneamente la nociva superstición, se extendió de nuevo no solo en Judea, la tierra que originó este mal, sino también la ciudad de Roma, donde convergen y se cultivan fervientemente prácticas horrendas y vergonzosas de todas clases y de todas partes del mundo. Entonces acá ese historiador va hablando y tal vez habla despectivamente de los cristianos y de Jesús, porque ese era el objetivo de los emperadores de aquella época. Como los cristianos iban creciendo, los veían como una amenaza y también como una peste. Vamos a continuar a Flavio Josefo, que tal vez sea el historiador más conocido. También mencionar, ¿no?, a Plinio el Joven, a Suetonio, quienes también fueron historiadores no cristianos. Pero Flavio Josefo escribió en esta su obra conocida como el Testimonio Flaviano, esos argumentos que también habla de Jesús y que también habla de Cristo. Acá voy a dar lectura, dice, por ese tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles. Además era el Mesías, y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, como Flavio Josefo era judío, él se está refiriendo en ese entonces de los fariseos, de los saduceos, lo habían condenado a la cruz. Aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho eso y otras tantas maravillas sobre él, los santos profetas. Acá hay una síntesis de ese escrito de Flavio Josefo, los cuales creen que es la que más se acerca al original, porque tenemos que tomar en cuenta
que esos escritos de los historiadores fueron copiados una y otra vez y también fueron traducidos y se dice que tal vez fueron alterados. Pero esa es una cita original que dice: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y trajo hacia él a muchos judíos. Acá menciona Jesús. Y cuando Pilato, otro factor fundamental de la historia, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz. Aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. Entonces acá podemos notar que Flavio Josefo, ese historiador judío, sí habla de Jesús. Hace mención de que fue crucificado y también hace mención de que Jesús tenía muchos seguidores entre judíos y gentiles. También podemos ver una prueba arqueológica que me pareció muy interesante, la piedra de Pilato. Como muy bien saben, los evangelios hablan de Pilato, aquella persona quien era como el gobernador, el administrador en el pueblo judío de parte de Roma. Entonces también se encontró una piedra conocida como la piedra de Pilato. Esta piedra se encontró durante las excavaciones en 1961 en las ruinas de Cesarea y hoy en día se encuentra en el Museo de Israel. La verdad que es una prueba arqueológica muy fuerte y muy contundente, porque acá está hablando de Poncio Pilato, aquella persona que dio la orden para que Jesús fuese crucificado. Los escritos que se pueden contemplar dicen, ¿no? Para los habitantes de Cesarea, un Tiberium, Poncio Pilato, prefecto de Judea, lo dedica. Acá hay una prueba muy contundente acerca de la existencia de Poncio Pilato, como lo dicen los evangelios. Entonces, valga recalcar que es una evidencia muy buenísima, evidencias históricas en la Biblia. Ya, queridos amigos y hermanos, hemos hablado de las evidencias de personas que tal vez no son cristianas o no fueron cristianas en esa época. Pero también tenemos que tomar como una evidencia histórica a las Sagradas Escrituras. Acá podemos ver los 4 evangelios canónicos, entre los cuales esos 4 evangelios se encontraban 3 discípulos de Jesús, los cuales vivieron con él, o sea, tuvieron una experiencia directa con el ministerio y la existencia de Jesús, los cuales son Mateo, Marcos y Juan. Lucas, quien también escribió los Hechos de los Apóstoles, era un doctor e historiador. Entonces, si podemos hacer un poco de diferencia entre esos 4 evangelios, existen 3 sinópticos, los cuales significan que tienen similitudes muy idénticas. Se puede hacer una tabla de ellos, tabla de las similitudes, y hay algo que sí concuerda. Como ustedes saben en la historia, pueden haber hechos que puede variar de un historiador a otro. Y en cierto aspecto, podemos encontrar algunos detalles en la Biblia que sí varían, ¿no? Como en una dice que había solo un endemoniado y en otro que habían ya 2 endemoniados en Gadara. Y ahí decimos, wow, siempre hay algunos detalles en la historia. Y también encontramos el Evangelio Juanino, quien lo escribió Juan, que es considerado más como un evangelio teológico. Estos evangelios fueron escritos entre los años 60 al 110 después de Cristo. Y acá podemos encontrar algunas afirmaciones que el pastor comentó y fue diciendo: Jesús fue real, de carne y hueso, comentando un poco la naturaleza humana de Jesús. En Marcos 6:3 dice, ¿no? No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No es también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces Jesús tenía hermanos. Los historiadores antiguos, o sea, la iglesia primitiva, tomó esa referencia de hermanos y también lo asumió como una referencia de hermanastros, o sea, a los hermanastros de Jesús se los consideraba como hermanos de él. Es posible que hayan sido fruto de una relación anterior de José, y también se menciona que también tenía hermanas.
Mateo 21:12 dice, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Entonces acá, ¿qué podemos observar? Jesús también se enfadaba. Acá podemos ver esa naturaleza humana, así como nosotros nos entra alguna vez la ira, la rabia, Jesús también se enfadaba al ver que el templo había sido profanado en esa época, porque es la casa de Dios y no cueva de ladrones, como dijo Jesús. Juan 11:35 es el versículo más corto de la Biblia que existe y dice, Jesús lloró. Acá podemos ver la naturaleza de Jesús, de que él también sentía dolor, sentía angustia y lloraba. Y en Marcos 15:34 encontramos un versículo muy importante de la pasión de Cristo que dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También Jesús llegó a desesperarse. Entonces, los evangelios muestran a un Jesús de carne y hueso. A la vez, como el pastor mencionó que también tenía un aspecto divino, Jesús también evidenciaba que tenía un aspecto humano y tan humano como nosotros, pero en su forma única. Aspecto de Jesús. Si acá tal vez nos paramos y observamos y decimos, pero ¿cómo realmente era Jesús? Les puedo decir un dato muy interesante de que la primera imagen de Jesús aparece en el año 525 y fue conocido como el mandilión, quien era una tela en la cual estaba plasmada la cara de Jesús. Y según la tradición se dice que era la cara auténtica de Jesús. Acá podemos ver el rostro plasmado en la tela, que es la más antigua que se conoce, pero muchos historiadores dicen que fue basada o que fue inspirada en las imágenes del dios romano Júpiter, quien fue uno de los dioses más importantes para ellos. Y también Júpiter, conocido por los griegos como Zeus. Tal vez ahí ya nos podemos ubicar mejor, ¿no? El dios del trueno. De igual manera Júpiter. Y vemos un aspecto muy importante, ¿no? De que el rostro de Jesús fue adaptado en base a varios modelos, a varios aspectos. Pero si nos vamos a un dato muy interesante, acá podemos ver un cuadro, el cual, mediante datos históricos escritos sobre Elena G. de White, podemos ver esto. Esta es una carta escrita por su hijo que dice, he oído a mi madre decir algo sobre esta imagen, hablando del Or Savior, que corresponde con lo que ha escrito. Creo que lo que ha escrito es un poco más contundente de lo que he oído, pero sé que ella considera que es la más casi correcta de todas las imágenes que ella ha visto. Entonces, según varios datos históricos, basados en la vida de la escritora estadounidense Elena G. de White, entre ellos su hijo y Abby Kellogg, ellos mencionan que Elena G. de White, al ver esta imagen, al ver este cuadro, decía que era la imagen que más representaba a Jesús físicamente. Y sobre eso podemos decir, ¿no?, que es un dato muy interesante que se puede tomar en cuenta acerca del aspecto de Jesús, pero yo creo que el aspecto más cercano lo vamos a ver ahí en los cielos. Pero históricamente vemos esta función de Jesús. Perdón, acá tuve una complicación. Y la cruz. Un aspecto muy importante que tal vez caracterizó a la iglesia es la cruz de Cristo. Un dato histórico que podemos encontrar también en los evangelios es que Jesús fue crucificado. Y tal vez muchos decían, no, la cruz lo inventó la iglesia. Es cierto que la cruz, así con Cristo, apareció en la Edad Media. Y la primera cruz, así como un símbolo de la cristiandad, apareció después del siglo III.
Pero acá podemos ver un dato muy interesante que se le conoce como el grafito de Alexámenos, el cual se encuentra como estudiado su origen, data entre los años 85 a 95 después de Cristo, que es cercana a la iglesia primitiva, en la cual la imagen representa a un hombre, o sea, Alexámenos, adorando a su Dios crucificado con una cabeza de asno. Acá podemos ver el primer bullying que se le hizo a la iglesia cristiana, ¿no? Y en ahí queda escrito esas palabras. En griego, que traducido dice, Alexámenos adora a su Dios. La mayoría de los estudiosos concuerdan que la inscripción es una representación irónica contra los cristianos. La cabeza de asno sugiere la acusación en sorna de onolatría, o sea, adoración de un asno, que recibía entonces la secta cristiana por parte del mundo intelectual greco-romano. El grafito es coherente con el pensamiento greco-romano de aquel entonces, que consideraba no solamente despreciable, sino también la idea de un Dios crucificado. Ya Pablo de Tarso hablaba en sus épocas acerca de este aspecto, y por el año 57 escribió esta carta de 1 de Corintios 1:23 y dice, nosotros predicamos un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos. ¿Por qué escándalo para los judíos? Porque para ellos era una ofensa decir que Cristo, el carpintero, que Cristo, el hijo de José y María, era el Mesías. Entonces para ellos era un escándalo decir que su Dios fue crucificado. Y necedad para los gentiles, como les dije, llegó a tanta la necedad, a tanto la antipatía para los cristianos, que se llegó a hacer esta imagen de un Cristo con cara de asno. Pero indirectamente eso también contribuye a la existencia de un Mesías que fue crucificado, del rey de los judíos, como decía la inscripción de Cristo, ¿no? Inri, Jesus Nazarenos Rex of Judaios, que son una afirmación en latín que significa Jesús Nazareno, rey de los judíos. Entonces, como les dije, hasta también esa burla llega a representar en cierto aspecto una evidencia muy interesante de una época temprana de la cristiandad. Y para ir concluyendo, existen evidencias literarias no cristianas acerca de la existencia de Jesús. Y yendo recapitulando, podemos ver a Flavio Josefo. Yo les invito, él escribe mucho acerca de la cristiandad, a leer los escritos de Flavio Josefo. Él no era cristiano, él era judío, un judío de una buena posición, con una afinidad muy interesante hacia los fariseos, saduceos. También podemos encontrar ahí a Plinio el Joven, a Tasio y a Suetonio. Entonces sí hay evidencias no cristianas de que Jesús existía. También hay una evidencia arqueológica, como vimos la piedra de Pilato, que tal vez sea la única, ¿no?, que es referencia a Poncio Pilato, quien era como el rector, el gobernador de los judíos de parte de los romanos. Y también podemos tomar a los evangelios canónicos como evidencia para conocer la humanidad de Jesús, y también para usarlo como una evidencia histórica a través de los escritos que presentan, como el Sermón del Monte. Son evidencias históricas que fueron grabados, que fueron escritos y también plasmados en la palabra de Dios. Entonces, esa es mi participación por esta noche. Espero que se haya entendido, haya estado claro. Y cualquier pregunta o duda vamos a ir viendo al final, pero como les dije, esas son las afirmaciones que se tenía acerca de Jesús de Nazaret mediante la cultura no cristiana, mediante la cultura histórica. Porque recalcando un poco, para comprobar que una persona, tal vez un personaje de la historia sí existió, se basaban en los escritos que tal vez ellos dejaban.
Entonces, tanto Sócrates como Jesús, que son dos personajes históricos, no dejaron escritos suyos, pero sí sus discípulos, tanto Mateo, Marcos, Juan y también el historiador Lucas por parte de Jesús, sí escribió su ministerio, sí escribió su vida. Como les dije, tal vez uno puede encontrar como algunas contradicciones, pero que sí son explicables desde un punto de vista histórico, porque si nos damos cuenta, la palabra de Dios fue traducida y también fue copiada muchas veces. En el transcurso de esa surgieron algunas modificaciones, algunos cambios, pero que no alteraron el mensaje en sí, que era el ministerio, la predicación y el objetivo de Jesús de Nazaret. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga. Ahora vamos a ir a la última parte que nos tiene preparado nuestra amiga Cintia, que va a hablar desde un punto de vista más reflexivo acerca de Jesús. Entonces, Cintia, el tiempo es tuyo. Muy bien, allá con la mano presente. Buenas noches otra vez. Quiero saludar a los que se han conectado. Para comenzar, pues me gustaría que oráramos. Entonces, allí donde estén, inclinen el rostro y oramos. Amado Señor, gracias te damos por esta oportunidad, por este privilegio de poder escuchar tu palabra y de poder aprender. También, Señor, gracias por amarnos y por tenernos aquí. Perdona, Señor, nuestros pecados y acompáñanos, que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestro corazón y a nuestra mente. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo no traje diapositivas, pero quiero que estén muy atentos. Cuando se me hizo la invitación, bueno, Cristian, pensaba mucho en lo que debía decir y cómo eso hace como cambio en mí, ¿no? Creo que eso es lo más importante cuando uno va a hablar de Dios y de su enseñanza. El costo de seguir a Cristo es un tema que ha tocado mi vida en varias oportunidades y ha sido dividido, ¿sí? Entonces, el tema que les voy a presentar hoy es un después de un episodio en mi vida que ha sido un poco complejo. Muchas veces en nuestra vida anhelamos varias cosas, ¿sí? Tenemos sueños, metas, proyectos, ambiciones. Queremos como cumplir todo eso y entramos en un punto en el que pensamos cuál será ese costo, ¿no? Y si no lo hacemos, como que llegamos a frustrarnos, como a sentir que de pronto no estamos listos o que Dios no está obrando, bueno, en fin, miles de pensamientos negativos. Y lo mismo ocurre en el cristiano, el ser cristiano verdadero y cómo puedo yo hablar de Dios cuando quizá me siento frustrado, cuando quizá lo que yo más anhelo se ha visto truncado por muchas situaciones, ¿sí? Y empezamos a perder como esas buenas intenciones y también como a desanimarnos y a perder el entusiasmo. Y eso pasa porque también nos toca como abandonar muchas cosas que a nosotros nos gustan, como, bueno, no sé, el divertirnos, el entretenimiento, el gusto a ciertas cosas, el dinero, placeres, etc. Y ahí comienza a tener un costo, ahí es donde realmente comienza a tener un costo lo que es ser cristiano. Quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 9, por favor. Vamos a estudiar en esta oportunidad el libro de Lucas para que me sigan en la lectura. Entonces vamos a leer el capítulo 9, el versículo 57. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Acá podemos encontrar un diálogo, ¿no? Un hombre hablándole a Jesús
Y me llamó mucho la atención cómo Jesús le aclara a este hombre que no va a haber ninguna compensación económica material, ¿sí? Inclusive él le dice como que no tengo ni siquiera yo dónde voy a recostar mi cabeza. Entonces, esto me dice como que Jesús no podemos pensar que porque le seguimos nuestra situación económica, con la pareja, con los hijos, de salud, etcétera, vaya a mejorar. Sin embargo, de lo que podemos estar 100% seguros es que nuestra situación espiritual y nuestra relación con Dios sí va a mejorar. Jesús tenía un ministerio muy claro y era servir a los demás. Cristo no estaba para ser servido y, por supuesto, menos sus seguidores. Era más bien todo lo contrario. Los seguidores de Jesús tenían que servir a los demás. Y esa es la principal razón de que anduviera de aquí para allá, ¿no? Cristo siempre aparece muchas veces en la Biblia predicando en los montes, en la orilla del mar, en una barca, en fin, donde tuviera la oportunidad, él iba pues a predicar. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo no he encontrado ningún discípulo en la Biblia que no haya perdido algo para seguir a Jesús. En el pasaje en estos versículos que acabo de leer y que ustedes están leyendo conmigo, vemos cómo otros dos hombres le dicen a Jesús que los seguirían, incluso sabiendo que no habría ninguna ganancia material. Sin embargo, uno le dice a Jesús que primero tiene que ir a enterrar a su padre, pero Jesús le aclara que él es más importante que eso. Aunque ya Jesús les había hecho la corrección, no sé, de pronto ustedes estarán pensando, uy, pero qué dura la posición de Jesús, como que no me importa, déjelo y vamos, ¿sí? Como que, y esto se ha prestado como para muchas interpretaciones de este pasaje, pero el punto al que quiero que lleguemos es que Dios se le ofrece siempre lo primero y lógicamente lo mejor. Dios se encargará del resto y él mismo nos lo devolverá en múltiples bendiciones. También dice que el último de ellos le dice, antes de despedirse, le dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, empezamos a seguirlo, ya no podemos regresar hacia atrás. De otra forma, no vamos a estar como que un día sí y otro día no, ¿cierto? El Señor es para seguirlo. Y lo que dice allí, el que coloca sus manos en el arado debe trabajar hasta terminar lo que empezó. De otra forma, puede que se entregue a la pereza y el sueño y no va a terminar su trabajo y después para pasar hambre. Así que si decimos seguir a Jesús, tenemos que hacerlo con firmeza. Pero, ¿qué es tomar una decisión con firmeza? Vamos a ir, por favor, al libro de Mateo. Rápidamente. Mateo 4, 19. Dice, y les dijo en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Aquí, él les hace un llamado al discipulado. Ay, perdón que se me cayó esto. Les hace un llamado. Voy a bajarle ahí porque es que si la dejo de la otra forma se me cae. Les hace un llamado al discipulado, ¿sí? Recuerden la expresión venid en pos de mí. Vamos a ver 4 aspectos que para mí son súper importantes. El primero, los sigue a ellos. Segundo, está viniendo a ellos y les dice que les siga. Tercero, les dice qué van a hacer después de seguirlo. Y cuarto,
van a hacer algo que ya no eran. En palabras resumidas, seguir a Jesús transforma lo que somos nosotros. Allí podemos ver que hoy en día todos nos definen por algún oficio, una profesión, y nosotros adoptamos eso porque así somos, ¿no? Como que, bueno, tal persona es esto y esto, abogado, médico, o pertenece a tal familia, ¿sí? Entonces ya nuestra mente como que adopta como ese nombre. Pero acá Dios dice, voy a ser un pescador, ¿cierto? Les dice a Pedro y a Andrés que los va a hacer pescadores. Y esto es lo que pueden estar haciendo. Entremos en el contexto de ellos. Ellos pensarían, bueno, yo soy un pescador. ¿Qué puede hacer un pescador? Un simple pescador. Y ellos se compararon con los de ese tiempo y decía, el Señor estaba buscando personas que fueran como partícipes de su espacio, ¿no? de su grupito. Y las cosas únicas de este pasaje es que el rango alto que tenían quizá los rabinos en ese entonces y que ellos dirían como, no, yo no, no soy apto para dar la palabra de Dios, yo no sé hablar, bueno, no, yo qué sé. Pero Dios los mira y les dice como, no importa, yo los hago pescadores de hombres. Entonces acá me hago la pregunta, ¿acaso Jesús vio en ellos algo que ellos mismos no vieron? Y para entender un poco más el punto al que quiero llegar es cómo yo entiendo el discipulado. Usted tiene a Jesús y tiene a los discípulos, ¿cierto? Ambos tienen sus responsabilidades. Mi responsabilidad es seguirlo a él. Y la responsabilidad de Jesús es cambiar. Él hace la transformación. Mi enfoque es imitar lo que Jesús hace. Y él me dice, a medida que le siga, él me va transformando y él va trayendo consigo habilidades que yo no sabía que existían en mí y va mostrándome el camino que debo seguir. Va llenando mi ser y mi mente de esperanza, fe y amor. Es algo un poco fácil de entender, ¿no? No es tan complejo, pero ¿qué conlleva todo esto? ¿Sí? Es por eso que es una responsabilidad, no es solamente decir, ay, qué lindo, sí, Jesús me llamó, es muy lindo todo, pero ¿qué debo hacer yo ahora con esa responsabilidad y con ese llamado? Cuando Jesús nos llama, mi responsabilidad principal es ser un verdadero seguidor de Cristo. Y todo eso requiere de un toque del maestro muy habilidoso. Nosotros podemos seguirle, pero a veces lo seguimos a nuestra manera, a nuestro acomode, a cómo yo me sienta mejor, no me importa cómo Jesús le entienda, no me importa nada más, ¿sí? Y lo más lindo de este pasaje es que alguien cree más en mí que yo misma. Y pues para hacer esa prueba grande de un discípulo, Pedro y Andrés entendieron esto. Vamos a seguir con el versículo 20. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Jesús no les dijo, dejen sus redes. No, él les dijo, síganme. Sí, síganme. Dijo, síganme. Ustedes entenderán que en la mente de Pedro y Andrés no pueden hacer las dos cosas, como que uno queda así como medio perdido. Eso no significa que nunca vayan a volver a pescar. Ellos siguieron siendo. Eso no significa tampoco que su identidad está siendo cambiada, lo que ellos son y cómo los ven los demás. Pero ahora, Pedro, Andrés, los pescadores, no van a ser simples pescadores, van a ser pescadores de hombres, van a ser hijos de Dios. ¿Sí están encontrando la diferencia? Esa es su nueva identidad y lo que los va a caracterizar y lo hace ser diferente y especial. Pero bueno, aquí están Pedro, Andrés, ¿cierto? Siguiendo a Jesús, a ellos les costó muchísimo. Y ustedes saben
cuántas veces Jesús llamó a las personas y la primera preocupación de Jesús era responder. Creo que hay un micrófono encendido, como para que no choquemos ahí, por favor. Ay, no sé si me ayudan apagando el micrófono. A ver, yo lo apago. Ah, ya. Gracias. Esto, sí, Jesús, no sé cuántas veces Jesús llamó a las personas. Y la primera preocupación de Jesús era el cómo iban las personas a reaccionar, qué se iban a preguntar. Y lo primero que se va a preguntar a alguien es, ¿qué me va a costar a mí? ¿Cierto? ¿Qué es ese costo que yo tengo que hacer? ¿O qué debo yo hacer? ¿O cómo lo debo hacer? En fin. Y para este punto, Dios siempre piensa en lo que nosotros vamos a perder. Él siempre está pensando en nosotros, siempre. ¿Y qué es lo que nos va a costar? Tal vez nosotros acá no seamos pescadores de hombres, ¿no? Pescadores, no seamos pescadores. Ustedes tienen cada uno su profesión, bueno, no sé, aquí yo no los conozco a todos, pero hemos recibido un llamado especial, y es el de vivir en la audiencia de una persona. Si nosotros vivimos en la audiencia de una persona, inmediatamente debemos aceptarlo y hacerlo. Cuando el llamado llega, tiene que cambiar el por qué va a ser lo que voy a hacer, nuestro trabajo. Y nosotros, nuestra profesión, lo que somos nosotros como personas, inmediatamente debe cambiar. No podemos seguir siendo los mismos cuando Jesús nos toca, cuando Jesús está transformando. No podemos seguir siendo iguales. Nosotros vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo. No vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo. Vamos a hacerlo de forma diferente, ¿sí? Algo que menciona la Biblia dice que inmediatamente, al instante, en el llamado. Ellos sabían que la única prueba para ser seguidor de Jesús era un compromiso al 100%. Era entender que no pueden seguir a dos maestros. Yo no sé quién sea su maestro, no tengo ni idea, pero piense qué es eso que maneja sus decisiones y qué es lo primero en su vida, ¿sí? Y para eso también quiero que nosotros todos, porque esto es primeramente para mí, nos preguntemos lo siguiente: ¿a quién más amo para dar mi vida por él? ¿Dónde está nuestro corazón ahora? ¿Y qué tan importante es Jesús? Estas tres preguntas van a determinar muchísimo de quién soy yo como hijo de Dios, ¿sí? ¿Dónde está mi corazón? Lo que está en mi corazón va a gobernar toda mi vida y mis decisiones. ¿Qué tan importante es Jesús? ¿Qué tan importante es ese ser a quien yo sigo, a quien yo predico? ¿Qué tan importante? ¿Y a quién estoy amando yo tanto que estaría dispuesto a entregar mi vida por él? ¿Sí? El diablo piensa que todos nosotros tenemos un precio. Por eso siempre está tentando con una y otra cosa, y en fin, él no se cansa, él siempre está allí perseverando, ¿cierto? Pero hasta este punto, muchos de nosotros estamos equivocados de realmente quiénes somos. Seguir a Cristo puede ser una de las inversiones más difíciles. Pero eso hace que el beneficio sea enorme. Pues cuando algo es más fácil, pues no vale tanto la pena. Pero cuando es mucho, pues como cuando la inversión es mucho más riesgosa, tiene más arandela, producirá mejor beneficio, ¿sí? Pero chicos, yo quiero comentarles algo, contarles un poco de mí. Yo hace unos años tomé la decisión de ser misionera, y bueno, fue un poco difícil en mi casa porque yo estaba recién graduada de la universidad y bueno, era difícil tener que decirle a mis papás como que, hey, no, yo no voy a estudiar, no voy a trabajar en mi carrera, sino
me voy a dedicar 100% a la obra misionera obviamente, pues de la iglesia y no sé qué. No les gustó para nada, pero esa era mi decisión. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de irme a un lugar que se llama Tello Huila, aquí en Colombia. Y bueno, yo estaba súper emocionada, todo era perfecto, me fui con personas muy comprometidas, que obviamente pues aman todo el tema de hacer la misión. Y era todo muy bien, obviamente habían cosas, ¿no? Cosas de carácter de la casa. Yo estoy acostumbrada a mi cuarto sola, a una cama sola, a comer X cosa. Allá obviamente habían ciertas limitaciones, entonces como que todo eso es un poco difícil cuando uno no está acostumbrado, pero ya eso es solo cuestión de acostumbrarse y entender que la obra es lo más importante. Estando allá, mi papá lo diagnosticaron con cáncer. Para mí fue un choque durísimo porque yo decía, bueno, señor, yo le reclamé, yo le dije, bueno, señor, yo estoy acá, me vine aquí lejos de mi casa, dejando mis cosas, haciendo la obra que tú quieres que hagamos, y ¿qué pasa con mi papá? O sea, ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué con esa enfermedad pues como tan horrible, ¿no? Siendo un hombre tan fuerte, misionero también, porque súper misionero en la iglesia, ¿por qué? ¿Por qué eso sucede? Bueno, ahí obviamente el diablo, como les mencioné, él piensa que todos tenemos un precio. Él no dejaba de molestarnos a nosotros en la casa, con una u otra situación, estaba siempre allí, moleste y moleste. Y faltando una semana para que se terminara nuestro tiempo allí, mi papá me llama llorando que me viajara nuevamente para la casa, que se sentía muy mal, que le dolía mucho, que me extrañaba, en fin. Bueno, yo dije, ¿qué hago? Estoy a una semana de terminar, dejo todo tirado, entré en un choque muy fuerte. Gracias a Dios tenía personas que me apoyaron, tanto en las oraciones como con sus palabras de aliento, con un abrazo, en fin. Sin embargo, yo no dejaba de pensar en eso. Y en esa semana Dios obró muchas cosas. Habían personas que quizás estaban muy lejos de bautizarse, se bautizaron. Y ahora una iglesia de 5 personas es una iglesia de 30 personas, donde hay más de un grupo pequeño, hay un club de conquistadores y de aventureros. Entonces uno dice, valió la pena. Pero recuerdo mucho que cuando yo me enteré que mi papá tenía cáncer, yo le dije al Señor que me permitiera estar con él un mes. Le dije así, Señor, por favor, déjame por lo menos estar un mes con él, si es de llevártelo al descanso, porque, wow, yo quiero que él también sienta, ¿no? Porque estar lejos, y más en una situación tan difícil que es una enfermedad, pues no iba a ser muy fácil cuando yo regresara y quizá iba a entrar en un choque. Bueno, cuando llegué a mi casa, obvio, encontré a mi papá pues desmejorado, físicamente, emocionalmente, su parte espiritual también no estaba mal, pero sí estaba triste, ya no, como no podía ver muy bien, pues ya no leía la Biblia. Pero llegué yo y él como vamos a cantar, vamos a orar, vamos a leer, vamos a estudiar, bueno, en fin. Entonces, la historia, para resumirla, es que me tocó, digo me tocó porque es un poco complicado, me tocó enterrar a mi papá y yo entré en un choque duro, entré en un choque durísimo porque yo decía, Señor, yo soy una persona que tomé la decisión de ser misionera, no me arrepiento obviamente, dejé, bueno, por decirlo así, una carrera, se me habían abierto algunas puertas, pero habían cosas de fondo que no. Dejé mi casa, dejé a mi familia, prácticamente no pude estar en el proceso de que mi papá lo diagnosticaran con cáncer. Y después de todo, de ir allá a un lugar donde se predicó, donde se transformaron muchas vidas, obviamente pues por la gracia de Dios y el Espíritu Santo, pero fuimos como ese instrumento. ¿Y por qué? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué tuvo que ser él? Porque él, si es tan necesario para la obra de Dios, si es tan fundamental que personas como él sigan en la iglesia, ¿por qué? Y fue ese choque durísimo con él,
y yo le reclamaba y lo regañaba y le decía muchas cosas. Y ahora cuando leo esto y vuelvo, como les mencionaba, este tema yo lo tenía, pero era diferente. Ahora me toca desde el otro lado. Y lo vuelvo a leer y digo que definitivamente seguir a Cristo cuesta muchísimo, mucho, 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 mucho. Y si a usted no le está costando, no es que tenga que pasar por valles, fuertes tormentas, desiertos, no. Pero es necesario que nosotros pasemos por eso, para que entendamos cuál es mi posición, para que entendamos si yo estaría dispuesto a morir por Dios, que es eso tan importante que me aleja de Dios, y también dónde está mi corazón, porque eso es algo, son preguntas que nosotros debemos hacernos, y no para como hacer la balanza o compararnos de que yo he sufrido más que usted, no, es mi posición como cristiano. Y en esta oportunidad, bueno, hablé un poquito rápido por el tiempo, en esta oportunidad pues yo quiero decirles a ustedes que yo no sé cuál será el costo que ustedes vayan a tener que pasar, o si están pasando por ese costo, o si ya pasaron por el costo. Sé cuál es el mío, sé cuál fue el mío, y es algo que de pronto nosotros nunca vamos a poder aceptarlo al 100%. Vivimos con eso porque pues obviamente tenemos una esperanza, ¿no? Tenemos algo hermoso, que es de volver a ver a esas personas maravillosas que están en el descanso. Pero eso no es fácil decirle a alguien que quizá no tenga esa misma esperanza que yo tengo, decirle, ay, no te preocupes, Dios lo va a resucitar, no. Y más cuando no ha tenido como ese conocimiento o no ha aceptado a Cristo, decirle, Dios lo va a levantar, no es fácil. Pero nosotros que quizás sí tenemos más abierto eso, no sé cuál será ese costo. Pero yo sí quiero que piense en que nosotros por nosotros ya pagaron un costo muy caro, demasiado caro. Y es la muerte en la cruz. Jesús lo pagó y yo digo, wow. Yo a veces me pregunto, ¿será que yo sí valgo tanto como para que Jesús, el rey del universo, Dios de todo, haya muerto por mí? Yo sí estoy haciendo que eso valga la pena, porque Dios nos ama. Así usted se aleje, Dios lo ama. Pero usted está amando a Dios realmente le está costando seguir a Dios. Quizá nosotros ahorita no entendemos muchas cosas. Yo en el momento en que me tocó enterrar a mi papá, despedirlo, no entendía muchas cosas. Y como les digo, le reclamé, le lloraba, me daba rabia, no quería nada, no quería ni siquiera ir sí, nunca dejé de asistir a la iglesia, pero obviamente tenía mi choque, ¿no? Mi choque ahí como espiritual, yo no sé si se llama así espiritual, pero después de haber ido hasta allá, de haber tenido como esa linda experiencia de ser misionera, y ya no quería nada, pero Dios lo vale, Cristo lo vale, y si Él le diera la oportunidad nuevamente de venir a morir por nosotros, estoy segura que lo haría. Estoy 100% segura que lo haría, porque Él es así, o sea, Él nos ama, y es imposible que nosotros no podamos amarlo a Él como Él nos ama a nosotros. Así que en esta oportunidad quiero que nosotros le dejemos todo a Él, le sigamos, le amemos y le entreguemos todo lo que somos nosotros, al 100%. Solamente una dependencia total a Dios va a hacer que esas pruebas grandes, esas cosas así duras de tener que enterrar a tu papá, de tener que, no sé, despedir a otra persona, en fin, cosas fuertes que cada uno de los episodios fuertes que las personas pasamos, sean un poco más llevaderas. Y nosotros podamos decirle algún día a quien sea, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí. Porque si así es, estoy segura que lo que vaya a pasar, lo que vaya a suceder, va a ser algo que nosotros vamos a poder seguir adelante.
Y bueno, Dios nos hace llamados de muchas maneras, de muchas formas, y lo podemos encontrar pues en los versículos que hemos leído en este momento, ¿cierto? Quiero que terminemos con una oración. No sé si pueda mostrarles una canción que me encanta. No sé, Cristian, si puedo mostrarla o ya se me acabó el tiempo. Sí, Cintia. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Entonces denme un segundo. Ya les muestro la canción. Quiero que la escuchemos. Pues a mí particularmente me gusta mucho la letra. Entonces encantaría que la escucháramos como para meditar en lo que estudiamos. Ay, estoy... Este canto, que tiene por título En primer lugar, surgió de la búsqueda de reubicar las cosas que son importantes en la vida. Sin duda alguna, la mayor consecuencia del pecado es que nos ha hecho poner a cualquier cosa en el centro antes que a Dios. Y este canto es decidirme a mí mismo: Ismir, pon a Dios en primer lugar. Y esa es la razón de escribir este canto, un recuerdo para nunca olvidar lo más importante: poner a Dios en primer lugar. Perdóname, oh Dios, por no haberte dado el primer lugar, por insistir en mirar mi reflejo y no ver al que hizo el mar, por dejar de contarte mi día en la noche, por ya no preguntar ni cómo estás, por creer que este piano sin ti sonaría igual. Perdóname, oh Dios, por ya no cantar como años atrás, por intentar agradar a quien soy para ellos, un uno más, cuando tú con amor escribiste mi nombre antes que yo pudiera respirar, y me llamaste mi amigo querido, mi niño especial. Y hoy quisiera que tú fueras el primer lugar de mi vida entera y ver la primavera, la que tanto yo soñé, tan maravillosa y plena, vestirme con tu gracia y no con mis hojas de higuera, y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas. Las hojas pueden caer, mas la primavera vendrá otra vez. Sonrisas se podrán ver en los que decidieron por fe volver. Ya no importa si ganamos o perdemos nuestra vida, solo importa el amarte más y más, el guardar tu ley de amor sin condiciones hasta el final. Y hoy quisiera que tú fueras el primer lugar de mi vida entera y ver la primavera, la que tanto yo soñé, tan maravillosa y plena, vestirme con tu gracia y no con mis hojas de higuera, y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas.
que tú fueras el primer lugar de mi vida entera y ver la primavera, la que tanto yo soñé, tan maravillosa y plena, vestirme con tu gracia y no con mis hojas de higuera, y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas. Y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas. Bueno, amén. A mí particularmente me encanta esa canción. Ya pues para terminar esto, no les voy a negar que aún siento mucho dolor, ¿no? Pues por lo que pasó y todo eso, pero hay un lugar especial en el cielo para cada uno de nosotros. Solamente depende de nosotros qué tan dispuesto estamos y qué vamos a hacer. Si ha de morir, si ha de perecer, no sé, qué estamos dispuestos. Y no sé si Dios les esté enviando muchas pruebas difíciles, pero no hay nada que con Dios no podamos soportar. No existe nada que con Dios no podamos soportar. Así que démoslo todo por Él. Él nos espera en el cielo. Él sabe que somos importantes y conoce también cuáles son esas dificultades. Y quiero dejarles este versículo que a mí me ayudó muchísimo a entender muchas cosas. Está en Hebreos 6:10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Dios todo es perfecto. Y yo sé que Él espera que hagamos más, porque aunque Él aprecia todo lo que hacemos, para nosotros no es suficiente. Y no sé ustedes, pero yo siento que a mí me falta muchísimo, me falta mucho y yo quiero estar en el cielo. Tengo razones para anhelar mucho su venida. Entonces, esa es como la invitación para ya terminar y bueno, no nos dé miedo, que con Dios nunca vamos a perder. Todo es ganancia y nuestra cita especial es el cielo. Así que Dios les bendiga y bueno, es un placer poder haber compartido algo de mí con ustedes. Gracias, Cintia. La verdad que un tema muy conmovedor, muy motivacional, ver ese aspecto, ¿no? De que puede ser difícil, pero con Jesús, con Dios, todo lo podemos. Entonces, gracias nuevamente, Cintia, que nos está hablando desde Bogotá, Colombia. Vamos a invitar a nuestros ponentes, si hay la posibilidad, Pastor Vallejo, Cintia, encendamos las cámaras. Hay un par de preguntas. Siempre solemos concluir con eso. Voy a leer una pregunta del Facebook y si tal vez algún hermano acá por el Zoom tiene una pregunta, con confianza puede hacerlo. Pastor, acá nuestro amigo José Miguel Ortiz dice, ¿cuál es la naturaleza de Jesús en este momento ahí en el cielo? Sabemos que Jesús ascendió, ¿verdad? Entonces, ¿con qué naturaleza se quedó? Bien, bueno, nosotros cuando leemos en la Biblia que Jesús resucita, notamos un detalle, ¿no? Jesús resucita glorificado. Es decir, no es idéntica su naturaleza después de la resurrección que la que tenía antes de su muerte. Un ejemplo, un detalle es cuando él aparece a los discípulos, ¿no? Y al parecer él
tiene ciertas características que se manifiesta ya allí los atributos divinos, ¿no? Como la omnipresencia, por ejemplo. Entonces el Cristo que ascendió, el Cristo que fue entronizado, ¿no? En su ascensión allá en el cielo, es el Cristo glorificado. Es ese Cristo que no está sujeto ya a las limitaciones que se sujetó en esta tierra. Por ejemplo, ¿no? En esta tierra Él se sujetó a una realidad limitada por la realidad humana. Por ejemplo, Él no tenía la omnipresencia, ¿verdad? Pero ahora en el cielo Él volvió a ocupar el trono, ¿no? Él volvió a ser Dios, plenamente Dios. Entonces, en este momento Jesús no está limitado con ninguna de las limitaciones humanas. Es decir, Él goza de todos los atributos divinos, ¿no? Como la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, etc. Sin embargo, por amor a la humanidad, bueno, la hermana Elena de White dice eso, ¿no? Que por amor a la humanidad, Él llevará siempre la naturaleza humana, ¿no? En cierto modo, no podemos explicar plenamente cómo es esto, ¿no? Lo que sí sabemos es que Jesús no dejó la naturaleza humana, o sea, no la dejó aquí, la llevó también, como un recuerdo por la eternidad. Pero esa naturaleza humana no limita sus atributos divinos. Él es plenamente Dios y goza de todos los atributos divinos, igual que el Padre y el Espíritu Santo. Listo, gracias, pastor. Acá vamos a leer un comentario más que está basado en el libro de Isaías 53:2, que dice, ¿no? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Tal vez hablando de cómo era Jesús, ¿no? He visto que a partir de ese versículo o de ese capítulo de Isaías, el cual describe a Jesús, algo de la apariencia física, se hicieron como cuadros, se hicieron así como especulaciones de cómo realmente era Jesús. Y un dato muy interesante que el Jesús que conocemos comúnmente, ¿no? A través de los cuadros, con el pelo, la barba, un tez blanco y los ojos azules, lo pintó Miguel Ángel, ¿no? En base a su discípulo Tommaso Cavalieri. Y como les iba comentando, queridos amigos, esa imagen que vimos, la cual las notas bibliográficas y testimonios del hijo de la hermana Elena G. de White y de Abby Kellogg, la cual es conocida como el Cristo de Esmeralda, ella dijo que se asemejaba, ¿no? Era casi idéntico, pero acá no dijo que Jesús era exactamente así. Entonces, como les dije, yo creo que únicamente lo vamos a poder observar, contemplar, tanto en su forma como en su naturaleza, ahí en los cielos. Entonces, ahora, agregando solamente, Cristian, un detalle interesante que, la hermana White añade, ¿no? Que cuando Jesús estuvo en esta tierra, es cierto, tenía todos los rasgos típicos, característicos de la gente de su región, ¿no? De la zona, es decir, de los judíos, los semitas de esa época. Sin embargo, ella añade algún detalle, dice que en estatura Jesús era un poco más alto que el común, ¿no? O sea, sobresalía, pero tampoco era un hecho extraordinario, ¿no? Siempre hay gente que es un poco más alta, ¿no? Y su rostro normalmente estaba serio, dice, ¿no? Pero tenía una mirada no que infundía temor, sino una mirada amistosa, un poco serio, pero amistosa a la vez, ¿no? Infundía confianza, dice. En su mirada siempre infundía cariño, comprensión, amor, ¿no? O sea, su aspecto físico irradiaba eso. Pero los rasgos físicos eran de la gente de su región, ¿no? Prácticamente. muy bien, gracias, pastor. Acá vamos a ir con la última, que dice, ¿no? ¿Cómo podemos tomar el dicho de Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo?
tomando en cuenta que Él está en el cielo? Esa es una pregunta, ¿no?, que se hace. Tal vez se puede decir que Jesús es omnipresente y también desde un aspecto motivacional, ¿no? Podemos ver esto, que Jesús nos anima, como decía Cintia, ¿no?, a seguir adelante, a seguirlo a pesar de las dificultades. Pero ¿cómo podemos tomar este versículo? Sí, bueno, es una declaración que la podemos tomar de manera literal, ¿verdad? Algunos han pensado interpretar este texto diciendo que Jesús está representado por el Espíritu Santo, porque él dijo también, yo me voy, pero enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros, ¿verdad? Sin embargo, aunque el Espíritu Santo vino en Pentecostés para tener un ministerio especial, nosotros sabemos que el Espíritu Santo siempre estuvo activo en el plan de salvación desde el Antiguo Testamento. Y Jesús se fue al cielo para cumplir una tarea específica en el santuario, pero eso no limita su omnipresencia, como dijiste. Entonces, Él puede estar allí en el santuario y puede estar aquí con nosotros. O sea, literalmente podemos tomar esta cita como real, ¿no? Él puede estar en medio de nosotros también, igual que está el Espíritu Santo. Muy bien, gracias, pastor. La verdad, las respuestas muy entendibles, algo que estábamos tal vez queriendo despejar, ¿no? Alguna duda que teníamos acerca de la naturaleza. Gracias, pastor Vallejos, nuevamente por su participación. Nos visita desde Cochabamba, desde el distrito. Tal vez algún saludo que quiera dar, pastor, para concluir. Bueno, saludos ahí. Estuve viendo algunos amigos, ¿no? A Lino, también, que va por la universidad. También estuve viendo a Limber, ¿no? Un hermano que lo conozco de mucho tiempo, ¿no? Desde Trinidad, lo conocí en Yacuiba, a su familia, a la familia Villanueva, y bueno, veo algunos amigos ahí también, ¿no? Y también del distrito mío, algunos se han conectado, como la hermana Vilma, la familia Patiño. Entonces, una alegría saludar a todos ellos y a ti también, pues, Cristian, ¿no? Por este trabajo. Y a Freddy también, que están haciendo un lindo trabajo, ¿no? A Freddy Núñez. Gracias a usted, pastor. Esperamos que no sea la última vez, que pueda acompañarnos en más oportunidades con temas teológicos, que la verdad que son temas que la iglesia necesita hoy en día. Okay, gracias. Entonces, gracias también, Cintia. Tal vez, Cintia, podemos igual hablar de ese texto de yo soy con vosotros, ya, pero desde un aspecto motivacional, desde una vivencia propia, y también a la vez concluir después de eso con la oración. Sí, bueno, yo desde mi experiencia, ¿no? Siempre hablamos desde de la experiencia, de cómo Dios ha hecho eso, ese diferenciador, como para darle gracias siempre. Es esa oportunidad que tenemos cada día. Yo creo que todos nosotros tenemos y somos conscientes de que cuando nos levantamos es porque hay alguien ahí que nos levanta. Nosotros por nuestras mismas fuerzas no. Si Dios quiere, nos deja ahí descansar, pero como Él nos da oportunidad, es como decir, hey, tú no estás solo, o sea, tienes que tener eso en tu mente, tú estás con Dios, Dios está contigo todo el tiempo. Y lo que decía el pastor es muy cierto, el Espíritu Santo está haciendo algo maravilloso y a veces como que no le damos ese protagonismo, ¿sí? Como que se nos olvida, como que, ay, no, verdad, no, el Espíritu Santo está. Y si tú le pides a Dios y le pides al Espíritu Santo que esté contigo, pues no creo que haya o que exista la posibilidad de desconfiar o de entrar como en eso de, no creo que esté sola y así. Entonces, todos los días experimentamos el amor de Dios. De alguna u otra forma lo experimentamos. Y el que no lo haya experimentado, yo creo que tiene que abrir los ojos más. Porque nomás con respirar, ver, tener todos los sentidos claros, ya es la razón suficiente como para entender que Dios está allí contigo. Eso es. Y bueno, y de saludos,
Bueno, no, solamente veo aquí claro como Aarón. Gracias, amigo, por acompañarme. De resto, a todos, muchas gracias, los que conectan normalmente, y a Cristian por esta oportunidad tan linda. Para mí es un honor y es un privilegio maravilloso poder compartir con ustedes y bueno, muchas gracias. A Colombia están bienvenidos. Está bien, Cintia, gracias. Podemos culminar con la oración. Puedes hacer la última oración. Yo, claro que sí. Bueno, Sí. entonces vamos a orar. Amado Padre, queremos darte muchas gracias por este espacio tan lindo que nos has dado, porque nos has enseñado tantas cosas, porque haces que nosotros tengamos motivación, que entendamos también cuál es ese propósito que tenemos. Tú nos llamas, nos buscas de alguna u otra forma, haces que nosotros seamos diferentes en este mundo. Así que quiero dejar en tus manos todas las personas que están acá conectados, a sus familias, Señor, y que esa diferenciador que tenemos nosotros sea mucho mayor. Cuando nos vean, no nos vean a nosotros simples mortales pecadores, sino que te vean a ti, que podamos también, Señor, entender que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, que lo merece todo. Y así como tú moriste en la cruz por nosotros, estemos dispuestos también a dar todo por ti. Perdona, Señor, nuestros pecados, perdona todo eso que hace que nos aleje de ti y que el primer lugar que tienes tú no sea quitado ni arrebatado por nada ni nadie. Síguenos acompañando, sigue enviando a tu Santo Espíritu al auxilio de nuestra voz. Y gracias, Señor, muchas gracias, porque nos vamos con la confianza plena de que tú estás allí siempre. En Cristo Jesús, amén. Amén. Gracias a nuestros invitados de lujo. Gracias también a ustedes, queridos amigos, que forman parte de esta gran familia. Si es que tal vez quisieras ver el video nuevamente, quieres ver la charla, se encuentra en la página de Facebook Odisea del Conocimiento y en el canal de YouTube que tiene el mismo nombre, Odisea del Conocimiento. Un fuerte abrazo a todos ustedes y que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.